Ayer comentamos en este espacio de Grupo Fórmula que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación, es decir, a la Secretaría de Hacienda, los recursos que había en los fideicomisos operados por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial. Es un órgano del Poder Judicial. Bueno, este órgano dijo que esta transferencia, esta adjudicación se hizo sin el consentimiento del Consejo de la Judicatura y ya se han emprendido medidas de conciliación y estrategia legal al respecto. Tenemos contacto con con la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, hablando de este asunto. Magistrada, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por el espacio, a tus órdenes. Al contrario, magistrada, ¿qué opinas de lo ocurrido hoy cuando la presidenta de la República dice que estos fideicomisos del Poder Judicial, que suman algo así como 10,000 millones de pesos, serán utilizados para financiar al ISSSTE? Bueno, realmente para empezar, estos fideicomisos han sido manejados a través del discurso político con objetivos muy diversos que no están en el contrato, por supuesto, pero en algún momento recordemos que se dijo que esos mismos fideicomisos o los recursos de los fideicomisos se iban a utilizar también para recuperar Acapulco después del huracán Otis. Es decir, se han dicho muchas cosas, pero lo que es cierto y una verdad constitucional es que en la reforma que se hizo al Poder Judicial, en la reforma que fue publicada en septiembre del año pasado, en el artículo 10º transitorio se estableció que estos recursos eran para pagar este derecho que se puso ahí mismo para las personas juzgadoras que no participáramos en las elecciones o que participando se perdieran las elecciones, que es un pago extraordinario que está previsto en el artículo 10º transitorio, pero que también en ese artículo expresamente se dice que se tiene que pagar desde los fideicomisos. Es decir, estos recursos, no obstante haberse cambiado la naturaleza para el objeto de los que tenían desde los contratos de fideicomiso, en la Constitución se dice, una vez que se hagan todos los trámites para dar por concluidos los contratos, el objeto del dinero, el fin de este dinero es para pagar estas cuestiones extraordinarias. Entonces, sí hay una disposición, contrario a lo que dice la presidenta, sí hay una disposición. Sí, claro, María, te quiero interrumpir. Este dinero se debe utilizar también para pagar indemnizaciones y todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento del Poder Judicial y la integración de los miembros del nuevo Poder Judicial electos por voto popular. Estos son 10,000, tengo aquí la cifra, 10,260 millones y centavos, lo que se transfirió. Ustedes lo habían metido a Nacional Financiera a manera de fideicomiso y ahora se los llevaron, se los quitaron. Los monopolizó el gobierno y se los entregó a la Secretaría de Hacienda y a ustedes los dejan ¿cómo? Inermes. Sí, a ver, es que el gran tema es que las personas juzgadoras no teníamos derecho, conforme a la ley, a una indemnización. ¿Por qué? Porque nuestros nombramientos eran inamovibles y la única forma de ser cesados, conforme a los estándares nacionales existentes antes de la reforma e internacionales, era por una situación de una responsabilidad administrativa grave que nos cesaran. Al no existir posibilidades de que nos cesaran de otra forma, entonces no estaba prevista una indemnización. Por eso es que en la reforma es como una suerte de reconocimiento tácito de que es un cese, un despido injustificado, se prevé un pago extraordinario. No propiamente es una indemnización, pero digamos que haría más o menos las veces de una indemnización. De hecho, pusieron todos los elementos de una indemnización previstos en la Ley Federal del Trabajo, que evidentemente no nos aplica a nosotros, pero bueno, con estos fideicomisos es que se iba a pagar estas cantidades que podríamos asimilarlas de alguna forma a pagos de indemnizaciones. Entonces, claro, al momento en que violando el contrato de fideicomiso, porque hay que recordar que esto es un fideicomiso que estaba en el sistema financiero, el contrato sigue vigente, pero violando las disposiciones de la ley del propio contrato y todas las facultades que podía tener una entidad financiera como fiduciaria, es decir, como administradora de todos estos bienes que estaban en el fideicomiso, en estos 3 fideicomisos, pues lo que hacen es, según dice un correo que mandaron al Consejo de la Judicatura, que ni siquiera es una notificación formal, pero es un mail, donde dicen, por instrucciones superiores, se mandó todo el dinero a la tesorería. Yo me preguntaría cuáles pueden ser las instrucciones superiores en un contrato entre dos partes, donde la Presidencia de la República o la tesorería no es parte.
Pero bueno, finalmente lo que hacen es transferirlo a la tesorería y hoy la presidenta dijo que era además para un fin diferente al que está establecido en la propia Constitución Exacto, exacto. y, y, y entonces, bueno, pues evidentemente nosotros nos quedaríamos sin el pago de esta forma Claro, extraordinaria que está claro, prevista. María Emilia. Voy a poner justamente a lo que estás haciendo referencia, a lo que dijo la presidenta de la República esta mañana cuando le hicieron la misma pregunta respecto a lo sucedido con esta transferencia de dinero, esta apropiación o expropiación, no sé cómo definirla, tú me dirás. Así lo dijo la presidenta, primero lo ponemos. ¿Para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado, y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE puedan mejorar sustantivamente. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte. ¿Hay persecución contra ustedes? Lo que es un ataque permanente. Tenemos muchos años ya de que hay un ataque permanente contra la judicatura. Este ataque pensábamos tenía como el culmen esta reforma constitucional donde nos cesan a todas las personas juzgadoras, pero después incluso del cese hay una humillación evidente a través de una tómbola infame en el Senado para saber qué fecha nos ponían de cese específico, de caducidad. Y luego siguen estos otros ataques en donde finalmente nos quitan también el dinero. Yo no podría catalogarlo como una expropiación, no, a mí me parece que es vilmente una confiscación o un robo, porque hay un contrato que es un contrato de fideicomiso, esto no es un acto de autoridad en sí mismo, esto es un contrato de fideicomiso que está violado y que entonces el sistema financiero se encuentra en absoluta vulnerabilidad, porque si la presidencia de la República habla y dice que todas las cuentas de ahorros, el dinero se le pasen a la tesorería, pues entonces lo va a hacer el sistema financiero solo porque tiene estas órdenes, pues a mí me parece que es muy peligroso. Pero Final, además, el tema hacia la judicatura, pues sí es un tema de permanente violencia, no obstante que ya estamos cesados, que la gran mayoría ya nos vamos y aún así sigue habiendo este ataque de no cumplir con lo que ellos mismos pusieron en la reforma constitucional. Entonces, creo que sí es peligroso. Hay que aclarar, si me permites, algo que dijo la presidenta de manera incorrecta, absolutamente incorrecta. La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura son cosas diferentes. En la Suprema Corte están las ministras y ministros y eso no tiene nada que ver con estos fideicomisos y con estos pagos extraordinarios. En el Consejo de la Judicatura estamos jueces, juezas, magistrados y magistradas que somos los que fuimos también cesados y que teníamos derecho a estos pagos extraordinarios porque los ministros tienen otro tipo de pago. Nosotros teníamos este pago extraordinario único y que además la judicatura a través de esos fideicomisos no es cierto que se beneficiaba a los ministros ni a las personas juzgadoras. Los yo fideicomisos eran para otros temas. Entiendo, Marimila, vamos, ustedes tenían derecho a participar en la elección judicial, digamos, ¿no? Pero aquellos que declinen participar en esa elección y que no resulten electos, bien, son acreedores a ese pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven justamente del proceso de extinción de los fideicomisos que ahora ya se llevó la tesorería y los dejó ustedes chiflando en la loma. Exactamente. Teníamos las dos opciones, declinar a participar en las elecciones y, por otro lado, no declinar y participar en las elecciones y, en el caso de no resultar electos, poder también acceder a este pago. Entonces, quienes declinamos o quienes van a elecciones pero no resulten electos, se tenía esta posibilidad, este derecho a recibir el pago extraordinario, y lo que está haciendo ahora la presidencia es dejarnos sin ese pago que teníamos derecho ante un despido, un cese absolutamente injustificado, pero que además ellos mismos en la reforma pusieron ese derecho, ahora lo desconocen como han desconocido todo lo que ellos mismos han hecho, porque finalmente lo que están quedándose es con el dinero, que además es falso que pudiera ayudar de manera trascendente al ISSSTE, porque el ISSSTE tiene un presupuesto de más de 500,000 millones, entonces 10,000 millones no es que vayan a hacer la gran diferencia, ni van a modificar nada. Entonces, lo que sí van a hacer es modificar los derechos que teníamos nosotros. Sí, pero lo que ha calentado es que dice la presidencia de la República y de ahí para abajo dicen, estos eran privilegios con los que vamos a terminar. Privilegios de ustedes, María Emilia.
Bueno, todas las personas trabajadoras de este país tienen derecho, una vez que son despedidos injustificadamente, a recibir una indemnización. Supongo que nosotros también tendríamos derecho a eso. Tan es así que el constituyente lo previó en su reforma y finalmente nos están quitando ese derecho. No es ningún privilegio. Te agradezco mucho, magistrada María Emilia Molina de la Puente, en tu calidad de presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, el haber tenido esos minutos de conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchas gracias y saludo al auditorio. Que te mejores un poco en este momento con la tos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con toda esta situación? Tienen los recursos, pues, para seguir adelante. Nos permite